Nombre del Señor, muy bien hermanos, los saludo a todos ustedes con la dulce paz del Señor en esta hermosa tarde, amén, que el Señor nos ha permitido estar en este lugar. Y bueno hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, amén, vamos a oír lo que Dios va a hablarnos, amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene palabra para nuestra vida hoy en esta tarde? Amén, damos gracias al Señor, amén, por esta su bendición, ¿sí? De poder estar aquí, de poder alabar su nombre, Vamos a ir hermanos a la palabra del Señor, libro de Romanos. Acompáñenme, vamos a ir a este pasaje bíblico, Romanos capítulo número 7, verso número 15 en adelante. Libro de Romanos, ¿sí? Gloria sea al nombre del Señor. Capítulo número 7, verso 15, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Muy bien hermanos, si lo encontramos decimos... Amén. 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 Gloria. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y dice así la palabra del Señor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios, hermanos, tomen sus asientos en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra esta, Gloria a Dios que podemos compartir en este momento. Y vemos aquí este pasaje, estos versos bíblicos, que realmente, hermanos, muchos toman, ¿sí? Pero para el mal. Como hablaba el apóstol Pedro acerca de todos aquellos que oían las enseñanzas del apóstol Pablo, decía que eran indoctos e inconstantes, sí, que torcían la palabra, gloria a Dios, torcían las enseñanzas, ¿para qué? Para su propia perdición. ¿Sí? Y a su nombre. Aquí el apóstol, hermanos, estaba hablando en este pasaje, ¿sí?, de la batalla espiritual, de la batalla que hay en cada uno de nosotros. Amén. Amén y a su nombre. Desde el momento que aceptamos a Cristo, hermanos, nosotros empezamos una batalla espiritual. Como hablaba el pastor, sí, gloria a Dios, nosotros antes, en la palabra de meditación, hablaba el siervo acerca de cuando nosotros estábamos en el mundo, no entendíamos esto del pecado, no sabíamos esto, vivíamos, estábamos esclavos en el pecado. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, Él produce resplandor, luz, y nos da a entender las consecuencias de ese pecado. Aleluya. Que nosotros compartíamos, que nosotros estaba también. ¿Sí? Y a su nombre. Esta luz, hermanos, trajo algo en nosotros, un rechazo hacia esto. ¿Sí? ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y una pelea. Como hablaba aquí el apóstol nosotros podemos ver, muchos dirán, pero ¿cómo puede ser el apóstol ya siendo un siervo de Dios? Pero sin embargo, él teniendo esto dentro de él, sí. Amén, y a su nombre. Es algo que está en nosotros. ¿Sí? Y a su nombre. Por un lado tenemos el yo, porque, hermanos, aparte de Satanás, el diablo, nuestro enemigo, bueno, el enemigo número uno de nosotros es nosotros mismos. ¿Sí? Y a su nombre. Somos nosotros. Yo soy mi propio enemigo. Miren que cómo suena eso, ¿no? Pero es así. Está dentro de mí esto. Está en mis miembros. Está en mi carne.
Gloria sea el nombre del Señor. La cuestión, hermanos, que también por otro lado, como hablaba el apóstol, está el hacer el bien. Él hablaba acerca de lo que era la ley de Dios, ¿sí? La ley que fue dada a los judíos, y a su nombre. Que, claro, él quería servir a Dios, ¿sí? Por el tema de la ley, pero veía que también la ley había descubierto el pecado que estaba en él. O sea que con la mente él quería servir a Dios, pero con los miembros no podía, porque la ley no le daba una salida, vamos a decir así, a ese gran problema que tenemos nosotros, ¿sí? Y a su nombre. Como les digo, hermanos, es un gran problema, ¿sí? Una lucha constante, todos los días, ¿sí? Está el yo que quiere hacer lo bueno, que ama la mansedumbre, la templanza, la bondad, la humildad, el querer a Dios, el amar a Dios, el deseo de buscar a Dios, amén, y a su nombre, el deseo de orar, el deseo de leer la palabra, amén, y a su nombre, pero está por el otro lado el Lucas que no quiere hacer eso, amén, y a su nombre, que ama al mundo, que ama el pecado, que quiere la inmundicia, la fornicación, el adulterio, que ama la mentira, que ama la avaricia, amén, y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Todo eso está dentro de nosotros. ¿Sí? Es una pelea constante que hay. Como le digo, desde el momento que conocemos a Cristo empieza esa pelea. Amén. ¿Sí? Y las salidas son dos. Dos salidas hay. Una es ser derrotado por esta pelea, ¿sí? Que la carne impere y gane esta pelea a nosotros y a su nombre. ¿De qué manera nos gana? Cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor. Cuando nosotros rechazamos y decimos, basta, termina, ya está. Y nos revolcamos o nos hundimos en el pecado. Ahí nosotros perdemos esa batalla. ¿Sí? Y a su nombre, la carne gana y toma posesión de nosotros y obviamente nos arrastra hacia la perdición. ¿Sí? Y a su nombre. Y está la otra forma de escapar de esto es terminando nuestros días aquí venciendo, obviamente. Gloria a Dios, muriendo para Cristo. ¿Cómo, pastor? Hacer morir la carne y su deseo. Exactamente, bueno, eso es otra, ¿no? Ya, pero igual sigue la pelea. La forma de salir de esa batalla es ya muriendo a este mundo, ¿sí? Obviamente con victoria, ¿sí? Habiendo no entregado nuestras vidas al pecado. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde, hermanos? Aleluya. La cuestión, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Como les digo, esta pelea está en nosotros, continuamente estamos ahí, nosotros en esa batalla, pero hay un tema. ¿Quién va a ganar mientras nosotros estemos aquí, hermanos? Va a ganar en esa batalla nuestra, que todos los días la lidiamos, la persona o la parte que nosotros alimentemos más, o que nosotros alimentemos. Amén, y a su nombre. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y a su nombre. Esto es como aquel que tiene un perro, ¿no? Si no le da de comer al perro, ¿qué pasa? Se muere, ¿sí? Y a su nombre. De la misma manera, hermano, nosotros tenemos acá adentro, tenemos al espíritu y a la carne. El espíritu tiene la capacidad de dominar a la carne, pero si está bien alimentada. Si no, si nosotros le damos de comer a la carne se vuelve un león, ¿no? Y a su nombre, una bestia salvaje que nos arrastra a hacer la voluntad de Satanás, el diablo, lo que el diablo quiere con nosotros. ¿Sí? Y a su nombre. Como le digo, hermano, gloria a Dios a la persona que nosotros alimentemos, a eso que nosotros cada día le damos lugar. Nosotros día a día peleamos esta batalla. No es que solamente, qué sé yo, los domingos que venimos a la iglesia tenemos este encuentro con el Dios. No, hermanos, todos los días de nuestra vida tenemos esa lucha de lunes a lunes. Amén, y a su nombre. Es una batalla continuamente. Y nosotros tenemos que alimentar al espíritu. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hoy en día, hermanos, nos enseñan esto, gloria a Dios, porque le digo, porque hay una doctrina que es la doctrina de la justificación, que habla acerca de esto. Claro, toman la palabra de Dios, la tuercen a su propia conveniencia, entonces hablan de que, claro, no, yo solamente yo sirvo a Cristo, yo vivo para Dios, pero bueno, la carne es débil y también me tengo que revolcar porque la Biblia me dice que con la carne puedo servir a la ley del pecado. Y a su nombre. Entonces nos dan a entender de que está todo bien, no pasa nada, no importa, Dios nos ama igual. Sí, Dios nos ama, pero hermanos, Dios no puede ser burlado. Amén, y a su nombre. Y otra de las cosas que el apóstol Pablo enseñó esto,
Y por otro lado vemos que él enseñaba a hacer morir lo terrenal. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? Él enseñaba acerca de, gloria a Dios, de no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? En el versículo, en el capítulo siguiente, el capítulo 8, él habla de, gloria a Dios, que si nosotros vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriremos, más bien por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y a su nombre. ¿Cuánto bendicen al Señor, hermanos, en esta tarde? Aleluya. Como les digo, es una batalla, hermanos, que nosotros lidiamos todo el tiempo. Tenemos esa lucha en nuestros miembros. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y que realmente, hermanos, les digo, el que va a ganar, el que va a estar fortalecido es el que nosotros alimentemos. Entonces, si nosotros alimentamos con palabra de Dios nuestro ser, vamos a estar fortalecidos. Aleluya. Y a su nombre. Esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a tener tentaciones. Tentaciones van a haber. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a ser tentados. Todo el tiempo Satanás, el diablo, trabaja en esto. Él nos quiere tentar. Él quiere que nosotros, porque el propósito de Satanás, el diablo, es este: matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito del ladrón. Aleluya. Y a su nombre. Robarnos que la bendición de Dios, lo que Dios depositó en nosotros. Amén, y a su nombre. La bendición de Dios te la quiere robar Satanás, el diablo. Te quiere, gloria a Dios, matar, dice la Biblia, ¿no? Matarnos también, ¿sí? Y esto es tanto material, tanto espiritual como físicamente. Y destruirnos. Destruir todo lo nuestro. Todos nuestros anhelos, nuestros deseos, todos nuestros sueños, todo lo que hemos construido hasta este momento, nuestro hogar, nuestra familia, todo, hermano, nos quiere destruir Satanás, el diablo. Ese es el propósito número 1 del diablo con los seres humanos. Y a su nombre. Entonces, gloria a Dios, si nosotros alimentamos al Espíritu, el Espíritu va a estar fortalecido y nosotros vamos a ser, gloria sea el nombre del Señor, no personas que se dejan llevar o arrastrar por el pecado, sino que nosotros vamos a estar, como siempre habla el pastor Roberto, con el radar encendido. Porque tenemos el espíritu alimentado, tenemos a nuestro ser lleno de palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos vivifica. Amén, a su nombre. Si nosotros sacamos de la dieta la palabra del Señor, hermanos, entonces vamos a estar mal. Necesitamos comer palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Llenarnos. Primero y principal, esta lucha, hermanos, no la podemos ganar nosotros solos. ¿Sí? No es por que nos paramos nosotros, acá estoy yo y se va el diablo, no. Tenemos que entender de que el que tiene que estar en nosotros es Cristo. Amén, y a su nombre. Jesús lo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. Nada podéis hacer. Entonces necesitamos estar con Él. Necesitamos llenarnos de Él. Necesitamos tener intimidad con Él. Necesitamos hablar con Él. Amén, y a su nombre. Pedirle a Él, orar a Él, llenarnos de Él, porque eso es lo que nos va a dar la victoria a nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Entonces, gloria sea el nombre del Señor, el apóstol estaba diciendo esto: miserable de mí. Amén, y a su nombre, porque él veía que con la mente él quería servir a Dios y hacer lo bueno, pero había algo que se rebelaba con él, que era la ley de la carne, la ley de los deseos, que estaba en él. Y que se rebelaba contra la ley de Dios y contra él mismo, que quería hacer lo bueno. O sea que él quería hacer lo bueno, pero no podía, porque había algo que le hacía una fuerza mayor a él. ¿Sí? Y a su nombre. Es por esto que él dice: miserable de mí. Dice aquí, no, gloria a Dios, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a su nombre. Gloria. No estaba hablando, gloria sea el nombre del Señor, de que realmente él se quedaba conforme con esto. Él entendía de que era un cuerpo de muerte, porque esto es lo que pasaba, gloria sea el nombre del Señor, anteriormente. Ahora él llegó al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Y mira lo que dice aquí la palabra. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, y a su nombre. Y dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén, y a su nombre. Él decía: miserable de mí, porque realmente se sentía de esta manera, ¿no? Una persona cuando quiere hacer lo bueno y realmente no puede hacerlo,
se siente una persona miserable. Y a su nombre. Esto es lo que pasa con alguien que es del mundo, que no conoce a Dios. Él quiere luchar contra las influencias del pecado, quiere ver una vida diferente, pero no puede. Amén, y a su nombre. Entonces dice, miserable de mí, no puedo cambiar mi vida. Soy un borracho, soy un drogadicto, mi familia es un desastre, mi hogar es un desastre. Amén, y a su nombre, no puedo cambiar, no puedo ser otra persona, estoy enfermo, miserable de mí. Y a su nombre. El apóstol decía, pero gracias a Dios, al Padre, por Jesucristo su Hijo. Amén, y a su nombre. Que dice, gloria a Dios, así que yo mismo, vuelve otra vez, ¿no? Con esto, dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Y a su nombre. Ahora vemos en el capítulo 8, la palabra del Señor dice, en el verso 2, capítulo 8, verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y a su nombre. Él encontró que en Cristo se hallaba esa ayuda para poder vencer a las influencias del pecado, a las influencias de la maldad. Gloria sea al nombre del Señor, las influencias demoníacas que luchan contra nosotros mismos. Hermanos, gloria a Dios, contra los deseos que continuamente están batallando a los hijos de Dios. Amén. Obviamente que el mundo está también bajo esto, pero están tomados por Satanás el diablo hasta el momento que Cristo ilumina. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y esa persona se le abre, ¿no?, el panorama espiritual y empieza a ver las obras de Satanás el diablo y entiende y comprende que realmente, hermanos, gloria sea al nombre del Señor, todo esto lo lleva a la perdición. ¿Sí? Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta tarde, hermanos? Entonces, como les digo, tenemos una guerra continua a la cual nosotros tenemos que vencer cada día para poder llegar al reino de Dios. El himno que cantaba nuestra hermana Joana decía, gloria sea al nombre del Señor, que Dios va a darle mansión a aquellos que vencieron. Así decía, hermana. Aquellos que han vencido, una de las estrofas, creo que la última estrofa del himno que leí, 143 era. Hablaba de esto, a los que vencieron, y a su nombre. Y es más, vemos la Biblia habla acerca de esto, de vencer continuamente. Dios promete en el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, a aquellos que vencieren le dará, vestiduras blancas, al que venciere le dará una corona, amén, y a su nombre, al que venciere le dará de comer del árbol de la vida, amén, y a su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Porque, hermanos, tenemos que entender esto, nosotros fuimos librados de este cuerpo de muerte gracias a Jesucristo. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Y más de eso, más de morir, Él vivió como uno de nosotros. Amén. Él fue carne. ¿Sí? Y a su nombre. O sea que todo lo que nosotros pasamos, las influencias que a nosotros nos agobian, nos azotan, hermanos, eso estuvo en el cuerpo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él venció al pecado en este cuerpo. Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios? O sea que, aparte de eso, tenemos el ejemplo de Cristo. De que Él venció. Y que murió por nosotros. Amén, y a su nombre. Entonces tenemos la ayuda de Dios. Tenemos esa ayuda de Dios con nosotros. Pero tenemos algo personalmente, el alimentar el espíritu. Alimentar al ser espiritual. No acomodarnos, no, gloria a Dios, decir, no, pero yo soy carne, yo soy débil, Dios me ama así, porque es la enseñanza de hoy en día, donde muchos hermanos están engañando a la gente, pensando de que estamos bajo la gracia, hermano. No vengas a imponerme ley, fariseo, nos dicen a nosotros. Y a su nombre. Nos dicen que somos legalistas, fariseos y religiosos. Y dice que nosotros burocratizamos a Dios, o sea que le ponemos mucho papeleo a la salvación. Amén, y a su nombre. Eso nos dicen a nosotros. Que nosotros somos, pero no en la Biblia. Por eso el apóstol hablaba, gloria a Dios, acerca de esta pelea que él tenía continuamente, pero él luego enseña de no satisfagáis a la carne.
No vivan conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a Dios en esta hora? Sino que él estaba hablando de esta palabra a su vida antigua, cuando él era judío, cuando él quería agradar a Dios por la ley y entendía de que la carne lo vencía continuamente. Y a su nombre. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta tarde? Entonces, para ser unos cristianos victoriosos, tenemos que alimentar el espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Sabe cuánta gente ha perdido, hermanos, bendiciones de Dios? Han sido robados. Y a su nombre. ¿Cuántas personas han perdido la bendición de Dios? Han perdido su salvación también. Y a su nombre. Por causa de esto. Porque han decidido alimentar a la carne antes que al espíritu. Amén, y a su nombre. Entonces tenemos que cada día alimentar. Como les dije, hermano, la palabra de Dios es lo principal. Tenemos que leer la Biblia. La palabra es la que es espíritu, la que es vida, la que nos alienta, la que nos enseña cada día, la que nos ayuda en el momento de la dificultad a vencer. Amén, gloria a Dios. Necesitamos estar alimentados espiritualmente para poder sobrepasar todas las tentaciones del diablo, porque están ahí, gloria a Dios, continuamente sobre nosotros. Amén y a su nombre. A veces hay ira, contienda, celos, pleitos, enemistades, qué sé yo, cuántas cosas más. Avaricia, como les digo, hay cuántas cosas que vienen, ¿no?, sobre nosotros, y eso es influencia del diablo, ¿sí? Y a su nombre. Y ni hablar de fornicaciones, adulterio, que eso hay, pero sobremanera, ¿no? Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta hora? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar esto. Hermanos, el apóstol estaba diciendo miserable de mí, como muchos han dicho realmente, gloria a Dios, antes de conocer a Cristo. Él se veía de esta manera: soy una persona miserable, quiero servir a Dios, quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Pero hay algo, tengo que alimentar al Espíritu. Y a su nombre. Este es el problema del fracaso que hay hoy en día. Gloria, por eso que enseñan esto no pasa nada, hermano, estamos en la gracia. Acá no hay que hacer tanto mérito. No, eso mérito ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y a su nombre. Eso es lo que enseñan hoy en día. El mérito ya está. Nosotros estamos en la gracia ahora. ¿Sí? Ahora en la gracia tenemos libertad. Pero el apóstol enseñaba a los Gálatas, ¿sí?, si no me equivoco. Él les enseñaba de que, claro, Cristo lo había sacado a libertad. ¿Sí? Pero él dice, pero no usen la libertad que le da Cristo para el libertinaje, para darle lugar a la carne. ¿Sí? Y a su nombre. O sea, no se confundan, no piensen que Cristo ya les sacó todo. No. Esperen un poco, no usen la libertad de Cristo para el libertinaje y para dar ocasión a la carne, porque van a morir. Amén, y a su nombre. Tenemos que santificarnos, eso es la enseñanza de Dios, eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, si no, hermano, estamos como quien dice en el horno, y a su nombre. Aleluya. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta hora? Si queremos agradar a la carne, vamos a morir irremisiblemente, porque vamos a estar condenados, porque Cristo murió por nosotros. Y a su nombre. ¿Cuánto le da gloria a Dios en esta tarde? Póngase de pie, hermano, hermana, gloria sea el nombre del Señor. Palabra de Dios para cada uno de nosotros. Muchos tuercen esta palabra y enseñan cualquier doctrina, cualquier cosa, y lo que hacen es arrastrar a la gente al infierno, ¿sí? Arrastrarlos, literalmente al infierno, porque viven una vida carnal, una vida total. Después el domingo van y se confiesan delante de Dios: Señor, perdóname por este pecado, por el otro, ese también, ¿no? Y a su nombre. Pero no enseñan la batalla diaria que nosotros tenemos que afrontar y que tenemos que vencer, ¿sí? Y que tenemos que tomar las herramientas, que es la oración, que es la palabra de Dios, que tenemos que alimentarnos, ¿sí? Que tenemos que alimentar bien gordito al Espíritu para que el Espíritu pueda darnos la advertencia correcta en el momento justo. Y que podamos nosotros poder tomar una buena decisión en el momento adecuado, no que en el momento cuando venga, ¡ay, qué débil que estoy! Gloria a Dios, y entregarnos a la inmundicia, gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, palabra del Señor en esta tarde, vamos a estar cantando al Señor. Damos gracias a Dios por esta su palabra, que el Señor nos ayude cada día a poder lidiar esta batalla, ¿sí? A poder tomar las herramientas, a poder vencer al diablo, a poder, gloria a Dios,
ganar esa batalla continuamente. Ya le digo, estamos en guerra todo el tiempo, no es solamente un día, dos a la semana, sino que continuamente estamos guerreando todo el tiempo. Estamos en la calle, estamos en casa, estamos en el mercado, estamos en cualquier lado. Hermanos, estamos en guerra. Amén, y a su nombre. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Por eso el Señor nos habla en esta tarde a tomar las herramientas espirituales para poder vencer a la carne. Adoramos al Señor, hermanas. Gloria. Todo aquel hermano o hermana que necesita oración, pase a este lugar en esta tarde. Gloria a Dios.